sus oraciones y sigue orando, Dios está haciendo la obra. Amén. Amén. Vamos a pasar la palabra, vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a darle gracias a Él. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por el poder que hay en ella, Señor. Señor amado, yo te pido, Señor, que dé fruto en la vida de mis hermanos, en la mía, Señor. Que ninguno se vaya igual, Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de sus corazones, Señor, y que transforme aquello que tenga que ser transformado, refuerce las áreas que tengan que ser reforzadas, Señor. Señor, y que en todo tú seas glorificado, Padre. Señor, gracias por tu dabar, por tu preciosa palabra. Gracias por cada hermano que hoy está aquí, Señor, por aquellos que están a través del internet, Señor amado. Los bendecimos en tu nombre, Padre. Y creemos, Señor amado, que no saldremos iguales, Señor, porque en tu palabra hay poder, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, los que vienen por primera vez a la casa. El título del mensaje de hoy, yo sé que le va a sonar a muchos a un título de Hollywood, y tiene mucho de Hollywood. Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Cuántos han visto la película? Yo creo que todos vimos esa película. ¿Y cuántos han escuchado ese ritmo o esa nota que va a sonar ahí? ¿Cuántos la hemos escuchado algún día? Todos hemos escuchado esa, ¿no? A todos nos recuerda a esa película de Rocky, ¿no? Y el título del mensaje, sí. Cuando escuchamos este título, seguro que a muchos nos recuerda esa película, las películas de Hollywood, donde está el héroe siempre en el ring y está en medio de esa pelea y recibe golpes y golpes y golpes y no se despeina en todos los 14 y 20 rounds de la pelea. El hombre al final como que se acuerda que él es el protagonista y que tiene que vencer y que tiene que ganar. Y en el último round, cuando ya parece que todo está perdido, el hombre se levanta y saca fuerzas no sé de dónde y gana. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y esa película nos ha llevado a eso. Dice Filipenses 3, del 13 al 14, dice lo siguiente. Está hablando Pablo. El apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero viendo la película de Hollywood, viendo cómo Rocky está ahí y al final vence, vemos que en la realidad y en la vida real muchas veces no es así. Muchas veces enfrentamos esas peleas, esas batallas, pero en medio de esas dificultades nos dejamos vencer. ¿Qué sucede cuando nos visita la muerte de un ser querido? ¿Qué sucede cuando somos traicionados? ¿Qué sucede cuando viene la enfermedad? ¿Qué sucede cuando pasamos por un engaño, por una separación? Son cosas que marcan nuestras vidas. Para muchos la vida es como esta película. Como la película de rendirse, ¿cómo es el título? Retroceder nunca, rendirse jamás. Donde está el hombre ahí en las artes marciales y recibe golpes de todos lados, patadas voladoras. Y por todos lados le vienen golpes y parece que no va a salir victorioso de ahí. Para muchos la vida es como un ring, donde hay dolor, donde hay rabia. La persona a través de esos golpes se va llenando de impotencia, se va llenando de deseos de venganza. El corazón de esa persona se endurece de tantos golpes. Muchos desean tirar la toalla y no desean continuar. Muchos desean no avanzar más. Pero ¿qué suena en ese momento? Suena la campana, que le permite a ese boxeador o a ese luchador ir a la esquina, tomar un tiempo de receso, de tranquilidad, pensar si continúa o no, mirar las debilidades de su enemigo. Y entonces ahí es donde él decide no retroceder, decide ir un paso más, decide batallar el siguiente round. Y así en la palabra muchos hombres han decidido vivir de esa manera.
hombres como Pablo, hombres como Elías, hombres como José, hombres como nuestro Maestro y nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que en el ring de la vida recibieron golpes y fueron golpeados una y otra vez, ellos decidieron continuar, como dice Pablo, continuar la buena batalla, decidieron seguir adelante. Y pasa mucho en la iglesia, muchos reciben un golpe y enseguida se van de la iglesia, vuelven al mundo, no continúan en la batalla, no continúan al frente. Pablo da testimonio en 2 Corintios 11, del 23 al 30. 2 Corintios 11, del 23 al 30, Pablo dice a los corintios: son ministros de Cristo. Y él dice: yo hablo como si estuviera loco. Yo más en trabajos más abundante. Está diciendo que él ha trabajado más que todos ellos. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día y he estado como náufrago en alta mar. He estado en camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y él dice: ¿quién enferma? ¿Acaso yo no enfermo? Pablo le está hablando a la iglesia, le está diciendo: me estáis contando que no queréis avanzar y seguir porque ustedes han recibido un desprecio o un golpe. Les está diciendo: yo he sido azotado, yo he sido golpeado, he estado en naufragios por causa del nombre de Jesús. Dice: si en algo me gloriaré, es en mi debilidad. Pablo también comenta en Hechos 14, 19 al 22. Dice: vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Icono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, este hombre es apedreado, lo tiran casi muerto fuera de la ciudad. ¿Y qué hace? Se va: yo por allá no vuelvo. Yo con esa gente, mire cómo me volvieron, me apedrearon. No, se levanta, se limpia el polvo y para allá es que voy. Y se regresa para la ciudad. Y se devuelve otra vez allí donde lo habían golpeado, a seguir predicando el evangelio del reino. Miren, la vida, y yo sé que la vida de nosotros, de los que están aquí, no los conozco, pero sé que sus vidas están llenas de preciosos momentos. Seguro que tienen más preciosos momentos que recordar que historias tristes. Pero lamentablemente le dedicamos más tiempo a los malos recuerdos. Lamentablemente dedicamos más tiempo a pensar en las cosas malas que hemos vivido que a disfrutar los buenos momentos. Solemos decir frases como: si pudiera volver el tiempo atrás, si pudiera volver a estar en ese lugar cuando era niño. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Cuántos han dicho sinceramente: si pudiera volver el tiempo atrás? Yo creo que todos hemos llegado a pronunciar esas palabras. Si pudiera retroceder el reloj hacia el día que me avisaron que mi padre estaba muriendo, estaba agonizando, y decidí no ir por orgullo porque mi padre nos había abandonado. No puedes hacer nada ya. No puedes hacer absolutamente nada, ni puedes regresar el tiempo. Es que yo estaba lleno de heridas, de resentimientos. ¿Cuántos otros viven recordando lo bien que estaban en el pasado? Es que yo tenía una casa, yo tenía una finca, y se llenan de amargura
por lo que tuvieron y ya hoy no tienen. ¿Y saben qué pasa con eso? Cuando luchamos con el pasado queriendo cambiarlo, descuidamos el presente, que es el motivo que debemos cuidar, que es lo que verdaderamente debemos cuidar. Y cuando descuidamos el presente, estamos predestinados a repetir la misma historia. Lamentablemente, lo mismo que yo viví, si yo no dejo de ir a mi pasado, lo van a vivir mis hijos. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús dijo, si me vas a seguir, olvídate del pasado, determínate. Por eso le hacía esa insistencia a la gente. Y le decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Los animales del bosque tienen casa, tienen donde dormir, tienen guarida, las aves del cielo. Les insistía para que verdaderamente les siguiera por un convencimiento, no una emoción. Miren, si vamos a la historia de Moisés, Moisés vivió 40 años con el faraón. 40 años conoció, disfrutó de las riquezas, era el país más rico en ese entonces y Moisés estuvo ahí disfrutando de todo. Pero cuando Moisés se determina y se va y dura otros 40 años en el desierto y regresa, no regresa lamentándose por aquello que había dejado de tener, sino que regresó para liberar al pueblo. Y si tú regresas a tu pasado, que sea simplemente para liberar a aquellos que aún están en esclavitud y en cautiverio, no para volver a lo mismo que están haciendo ellos. Moisés regresó, pero regresó entrenado para sacar al pueblo de la esclavitud. O sea, tú sales de allí, sales de Egipto, te preparas, te metes en las cosas de Dios, te llenas de Dios y vuelves por aquellos. Pero no para compartir lo que ellos están compartiendo, ni para disfrutar lo que ellos están haciendo, sino para arrancarlos de ahí, de las manos del enemigo. Para eso es que tú puedes volver. Pero no hacer como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Yo creo que es una historia muy conocida. Dios le dice a Lot, vete con tu mujer, con tus hijas, y no mires atrás. Pero la mujer, ¿qué hace? La mujer pensó que lo que estaba dejando era mejor que lo que Dios le estaba prometiendo. Y decidió mirar atrás. Puso su prioridad en lo que estaba dejando atrás. Miren, yo esta es una comparativa que hago muchas veces. Yo creo que todos conducimos, o todos han estado en un coche. Y siempre digo, ¿para qué están los retrovisores? ¿Por qué los retrovisores del coche son más pequeños? Y lo hemos escuchado seguramente muchas veces. ¿Y por qué el parabrisas es más grande? ¿Por qué? Porque es más importante lo que tú tienes que ver delante que lo que estás dejando detrás. Por eso es más grande el parabrisas que el retrovisor. Para que tú te centres en lo que está delante. Para que dejes de mirar el pasado, de recordar el pasado, de vivir en el pasado. Mucha gente deja de congregarse y de buscar a Dios por su pasado. Y existen promesas de Dios que no podemos alcanzar si no entendemos que no podemos cambiar nuestro pasado. Que tenemos que dejar de mirar atrás. Que tenemos que dejar y ya olvidar esa herida que nos hicieron, perdonar. Es que cuando yo trabajaba en tal sitio, déjalo, suéltalo. Ya no trabajas en ese sitio. ¿Cuántas personas que llegaron a este país, y hablo por los colombianos, han renegado de esta tierra y han hablado maravillas de su tierra? Es que yo en Colombia tenía una vaca que daba leche, tenía 20 gallinas, 3 pavos, y aquí en este país, chico, pues vuélvete a tu tierra con tus vacas, con tus gallinas, con tus pavos, y deja, bendice la tierra donde Dios te puso. Amén. Yo doy gracias a Dios por el lugar donde me hizo nacer, pero bendigo esta nación. Amén. Bendigo esta tierra. Si Dios me trajo para algo. Entonces dejemos de llorar por aquello que yo tenía y empecemos a dar gracias por lo que Él nos tiene ahora. Amén. Lo que nos va a dar ahora. Seguimos recordando y recordando
pasado. Mira, hay una historia, no la tenía ahí, en un lugar, no sé si en África, donde cazan monos de una manera muy curiosa. Ponen jaulas con la puerta abierta y ponen alimento dentro. El mono no entra, sino que mete la mano así y agarra lo que está. Y en el momento que él agarra lo que está dentro de la jaula, viene el cazador y él no lo suelta. Y como no lo suelta para sacar su mano, es capturado. Y así estamos muchos, siendo presa del enemigo, porque no soltamos el pasado. Cuando es tan fácil hacer esto y sacar la mano y decir, Señor, suelto eso. No quiero vivir más del recuerdo del pasado. Mucha gente viene a recordarte, es que tú era. Ahora soy nuevo en Cristo. No permitas que nadie venga a sacar de la basura tu pasado. Dice la palabra que Dios echó al fondo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda nunca más. Y mi pastor a veces dice que Satanás se puso y se mete y las vuelve a sacar para volverse a acordar y recordar a la gente. Debemos estar muy atentos, porque sin darnos cuenta podemos estar retrocediendo en nuestra fe. Sin darnos cuenta podemos estar haciendo que se apague esa llama que un día se encendió en nuestros corazones. Quizás nosotros no lo notamos, pero hay gente a nuestro alrededor que lo nota. Hay gente que dice, oye, no he vuelto a ver a esta persona, llevo tiempo sin verla. Yo quiero dejar 3 motivos por los cuales la gente se aparta de Dios. 3 motivos por los cuales volvemos al mundo. Y hablo de cristianos. Personas que un día estaban en una pasión, en un primer amor, y hoy los vemos por ahí en fiestas, celebrando el carnaval y en cuanta cosa hay afuera. Primero, dejan de orar en privado. Dejan de orar en privado. Cuando tienes tiempo para todo, menos para orar. Hay quienes dicen, no, es que yo oro, yo bendigo los alimentos y oro. Hay que orar, bendecir los alimentos, pero hay que tener una intimidad con el Padre. Hay que tener un lugar en casa donde tú te encuentras con Él. Hay que tener un lugar donde tú te encuentras con Él cada día. Hay que tener un lugar donde tú puedas leer su palabra. El primer síntoma para saber que nos estamos apartando y que nuestra fe se está enfriando es que dejamos de orar en lo privado. Damos prioridad a otras actividades. Le damos importancia a otras cosas menos a las cosas de Dios. Cuando tú dejas de orar, tú empiezas a escuchar cosas del mundo. Empiezas otra vez a deleitarte con la música del mundo, la música que antes te llevaba a emborracharte y a llenarte de despecho. Empiezas a frecuentarte con personas que tú antes no te frecuentabas y empiezas a caer. Uno de los síntomas que tú te puedes dar cuenta es si tú estás en un grupo de personas inconversas y lo que ellos están hablando te sigue causando gracia y te ríes y te diviertes con ellos, examínate. Porque posiblemente ese fuego se está apagando. Yo no tengo por qué agradarle al hombre. No tengo que agradar a mi Señor primero. Y si lo que se está viviendo ahí no es de Dios, yo tengo que salir de ese lugar. Es algo que yo lo tengo muy claro. Empiezan a ver películas con contenido sexual y les da lo mismo. No sienten vergüenza, aunque están solos. No sé cuántos han experimentado estando solos y salen una escena, Señor, y cambian el canal o lo apagan. Esos son síntomas de que estamos enfriándonos. Deja de leer la palabra. La lees cuando vienes. Quizás algún día te acuerdas y echas un vistazo. Ese es el alimento. La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es alimento. Dice que es como el pan que cayó del cielo. Dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra te ayuda a crecer en la fe. Dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. También nos ayuda a vencer al enemigo. ¿Con qué venció Jesús a Satanás en el desierto? Cuando estuvo con la palabra, le dijo, escrito está, escrito está. Entonces tenemos que volver a tomar ese hábito de lectura de la palabra.
Y el que se está enfriando, cada uno es consciente y sabe en qué punto está. Deja de leer la palabra, deja de oír la palabra de Dios, encuentra excusas, es el tercer punto, para no ir a la iglesia. Claro, si tú ya no oras, si tú ya no lees la palabra, ¿qué ganas vas a tener de congregarte? Y empiezan a salir infinidad de excusas. No, hermano, yo no voy a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia. Yo tengo una relación con Dios, aquí viene el arcángel Gabriel y me visita todos los días, desayuna conmigo, yo soy santo, 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 yo no necesito. Y la palabra dice, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Ponen infinidad de excusas, es que el domingo es el día que yo le voy a dedicar a mi esposo. Mi esposo es inconverso y el esposo encontró esa estrategia para hacer que no venga a la iglesia. Cada domingo se la lleva a desayunar. Está bien, yo no digo que no. Vaya un domingo a desayunar con su esposo. Pero cada domingo inventa un plan para sacarla de la iglesia. Y entonces inventamos una serie de excusas. Es que justo el domingo, ahora tengo un grupo de amigas con las que me voy a trotar el domingo. Y cómo no voy a dejar de trotar, mira cómo estoy de gorda o gordo. La palabra dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Lo que no edifica, dejémoslo a un lado. Y cuando tú visites a aquel que un día no te edificaba, sea para traerlo a la presencia, dice que nosotros nos volvamos a ellos y no que ellos se vuelvan a nosotros, sino nosotros a ellos. Que ellos se conviertan a nosotros, sino nosotros a ellos. Pero lamentablemente es así. Decimos que somos cristianos. Yo lo he contado algunas veces aquí, quizás no todos lo han escuchado, pero lo cuento para los que no lo han oído. Cuando yo llevaba 2 o 3 meses en el Evangelio, me encontré a un hombre que hace muchos años no veía. Y él me dice, yo le pregunto ¿cómo estás? Y me empieza a contar su historia. Cuando él me pregunta, yo le digo, estoy muy bien. El Señor me ha rescatado, Cristo ha entrado a nuestras vidas, Dios ha restaurado nuestro hogar, nuestro matrimonio. ¡Ay! Me da un abrazo fuerte y me dice, somos hermanos en Cristo. Y yo, gloria a Dios, ¿tú eres cristiano? Sí, hermano. ¿Y dónde te congregas? Me dice, no, yo no me congrego en ninguna parte. Algunas veces voy a una iglesia, a veces voy a otra, según. Le dije, bueno, debe ser que el nuevo creyente está empezando, todavía como que no tiene claro eso. Y le dije, ¿y hace cuánto que tú eres cristiano? Me dice, no, yo soy cristiano de toda la vida, desde que nací. Fui bautizado en aguas. Le dije, perdona, te voy a pedir un favor. No vuelvas a decir que eres cristiano. Le dije, entonces, ¿dónde están las borracheras que los dos nos pegábamos? ¿Dónde están las fiestas y las rumbas? Tú me estás diciendo que eres cristiano y te ibas conmigo a las discotecas y te emborrachabas conmigo. No cojas el nombre de Jesús para pisotearlo. Porque su sangre fue un precio muy caro. El ir a la cruz fue un precio muy caro para que digamos que somos algo solamente porque asistimos de vez en cuando a una congregación. No lo he vuelto a ver, pero espero volverlo a ver en la iglesia. De verdad es muy importante que demos frutos de cristianos, que lo que hablamos vaya conforme a lo que vivimos. Entonces ese termómetro nos permite ver si nos estamos enfriando. Dejamos de buscar el rostro de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, empezamos a leer otras cosas, empezamos a darle prioridad a otras cosas y encontramos excusas para no ir a la iglesia. Pero así como esos puntos indican cuando me estoy desviando, también quiero mencionar cosas con las cuales podemos avivar el fuego, que es lo verdaderamente más importante. Que si usted se siente que ha estado pasando por una de esas situaciones, hoy pueda decir, mira, lo reconozco,
pero voy a empezar nuevamente a caminar en la senda, que es mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sentimos eso? Primero, decida tomar la mejor parte. Decida tomar la mejor parte. Quiero que vayan a Lucas 10, del 39 al 42. Lucas 10, del 39 al 42. Una de las cosas que hace retroceder a muchos es el estar muy ocupado, haciendo muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Yo sé lo que es eso. Yo estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Estar corriendo de un lado para otro, haciendo cosas que te mandan, pero sin Dios. Lamentablemente muchas personas llevan una agenda muy apretada. Tienen la agenda organizada para todo el año. Compromisos, viajes, espectáculos, cosas que cumplir, pero han descuidado lo principal, y es estar a los pies del Maestro. ¿Qué dice la palabra? En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida, en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas tanto por tantas cosas? Hay algo más importante, María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. María conoció que lo más importante era estar a los pies del Maestro, escuchando al Maestro. Marta estaba ocupada organizando todo, el banquete, haciendo los bocadillos para los discípulos, preparando el carbón para la barbacoa, pero María estaba a los pies del Maestro. ¿Cuántas veces vivimos haciendo tantas cosas, pero no le dedicamos el tiempo a estar a los pies de Jesús? Con esto no quiero decir que no debemos servir, pero debemos sacar un tiempo, como dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Saca un tiempo para estar con tu familia, saca un tiempo para estar con tus hijos a solas, saca un tiempo para estar con tu esposa, con tu esposo a solas, y saca un tiempo para estar con Jesús a solas. Escoge la mejor parte. Miren, la obra no va a crecer por lo mucho que nos esforcemos. La obra va a crecer por lo mucho que nos acerquemos al Padre y lo que hagamos esté alineado con su voluntad. Entonces Él unge eso que vamos a hacer y se hace conforme a su propósito. Pero a veces queremos hacer muchas cosas sin ir primero a su presencia. Dice la palabra: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia y haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios. El barbecho se le conoce, es una palabra usada en el cultivo. Es cuando la tierra se deja descansar. Una vez se recoge el cultivo, la tierra necesita un descanso antes de volver a ser cultivada en ella. Y nosotros necesitamos tener ese tiempo de quietud, en un lugar, en nuestra casa, poner música y alabarle y alabarle y adorarle. Apagar el teléfono, que nadie me llame, que en este momento estoy a los pies del Maestro. Eso hace que el fuego se encienda. Eso impide que la llama se apague. Segundo punto, para estar a los pies del Maestro: sacrifique sus bueyes. Vayan al libro de Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Primera de Reyes 19, del 19 al 21 dice lo siguiente: partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Habían 12 más delante de él arando la tierra, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre,
y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. El sustento de Eliseo eran esos bueyes. Eso representaba el sustento de él. ¿Y qué hace él? Dice que dejó los bueyes, que los sacrificó, y utilizó el arado, que era la madera con la que sujetaba los bueyes para arar, sus herramientas de trabajo, y con eso hizo la leña, la brasa, para quemar los bueyes. Quemó su pasado para poder ir detrás de lo que Dios tenía para él. Eso representa el arado. Eliseo no podía seguir a Elías sin cortar su pasado. Él no podía seguir el llamado de Dios, sino quemaba hasta la última posibilidad de aquello que le hiciera regresar atrás. Y nosotros no vamos a poder cumplir lo que Dios tiene para nosotros si no quemamos ya el pasado, si no perdonamos, si no sanamos esas heridas que nos hacen ir y otra vez al pasado. Esa fue la decisión que tomó Eliseo, romper completamente con el pasado. Si no hubiese hecho eso, no habría recibido esa doble porción de unción que vino sobre él. Bien, tenemos que enfocarnos en el propósito de Dios. Enfocarnos en el propósito de Dios. Servir a un Elías y quemar el pasado. Todos tenemos aún cosas que quemar de nuestro pasado. Todos tenemos aún bueyes arando en nuestras vidas. De vez en cuando vamos a ver el pasado, de vez en cuando lo visitamos, de vez en cuando recordamos, de vez en cuando recorremos las mismas calles para acordarnos de las cosas malas que vivimos. Es importante que podamos olvidar el pasado y decirle al diablo, no volveré atrás. Tenemos que determinarnos a eso, a no volver atrás. Mucha gente se está yendo de las iglesias, mucha gente está abandonando, mucha gente está regresando al mundo. Muchos que se llamaban cristianos los estamos viendo en fotos por internet, en las discotecas, celebrando fiestas, en carnavales. Es triste eso, hermano, más cuando es conocido, más cuando sabes que eso te va a llevar al lago de azufre. Y tercero, y esto es fundamental, dad de gracia lo que por gracia has recibido. Uno de los mayores problemas dentro de la misma iglesia y en el mundo en general es que somos desagradecidos con Dios. A veces pensamos que somos merecedores de lo que tenemos, o muchas veces decimos, es que esto lo he conseguido yo con mis fuerzas. Hacemos a Dios responsable de nuestros fracasos, pero de nuestros triunfos lo hacemos nosotros. Eso es mío, eso lo he hecho yo. Eso lo he hecho yo con mis fuerzas. Porque yo soy muy inteligente. Y no le damos la gloria a aquel que le tenemos que dar la gloria. Dice la palabra, entremos por sus atrios con acción de gracia, con gratitud. La gracia va seguida de bondad. Para que tú veas una persona que verdaderamente es agradecida, vas a ver que es una persona bondadosa. Todos conocen el pasaje de los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, a los 10 se les mandó a que fuesen vistos por el sacerdote y solamente uno regresó. Solo uno volvió y se postró delante de Jesús. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Y le dijo, sé salvo. No le dijo sé sano, le dijo sé salvo. Porque ese agradecimiento y ese postrarse delante de Cristo no produjo solamente una sanidad física, sino una sanidad interior. Tenemos que ser agradecidos con Dios primero de todo. Tenemos que rendirnos delante de Él y darle gracias por todo lo que Él nos permite hacer, por el día, por estar hoy aquí. Ser agradecidos.
A veces pensamos que porque tenemos algo sí somos merecedores. Incluso pensamos que somos merecedores de la salvación. No, es que yo soy muy bueno. Yo me la gané. Yo me lo merecía. Es que yo tenía una fundación antes de conocer a Dios y yo iba y le daba a los ancianos y yo por la calle le daba a la gente. Entonces yo me merecía que Dios me salvara. Yo me merezco ser salvo. ¿Y sabes qué pasa cuando pensamos de esa manera? Viene el diablo y nos zarandea. Entonces, como pensábamos que éramos merecedores de ser salvos y de la gracia y que a nosotros no nos podía ocurrir nunca nada malo, entonces nuestra fe mengua. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué estas cosas me tienen que estar pasando? Si yo no me lo merecía. ¿Se lo merecía acaso Cristo? Siempre que tú creas que no nos merecemos algo malo, mira a Jesús lo que pasó. ¿Se lo merecía el Maestro? ¿Se lo merecía Jesús? Es que yo no debía pasar por esto. El diablo me está pidiendo para zarandearlos como al trigo, pero yo le pido que vuestra fe sea aumentada. Aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan persecuciones, aunque vengan ofensas, sigue ahí firme en la roca, establecida en Él. No dejes que ninguna tormenta te mueva. Con cualquier vientecito ya nos apartamos. Afianzados en Cristo. Voy a insistir mucho desde este lugar en eso. Voy a insistir mucho desde este lugar en eso. En vivir en santidad. Voy a insistir mucho en este lugar más que horas. Misericordia, amor, gracia. Decimos eso, Señor, ¿por qué si yo soy santo, santo, me pasan estas cosas? Y a los incircuncisos eso nunca les sucede nada. Mira al incircunciso ese de mi jefe, cómo le va de bien, cómo progresa. Y yo aquí trabajando, y yo aquí cobrando 800 euros y 400 y ese, y le pones todos los apelativos forrándose. Señor, gracias, porque tú lo bendices a él. Y a través de la bendición, Señor amado, porque yo estoy aquí, tú permites que yo hoy tenga un trabajo, tú permites que yo hoy tenga un sustento para mi casa, Padre. Si me puedes poner algo mejor, si me puedes poner una cosa cómoda, Señor. Si me puedes, Señor, sacar de aquí, Padre, te lo bendice. Bendice a tu jefe. Amén. La empresa prospera en la línea que tú bendigas, la empresa en la que estás. Hagámoslo por gracia. Es su gracia. Es su gracia. Usted no puede hacer nada, ni yo puedo hacer nada para merecerme algo que ha sido un regalo. No déjeme que yo le pago, no, es gracia. Es un regalo dado del cielo. A Dios le plació dártelo. No miremos a los demás como diciendo, pecador, borracho, sucio, insincero. Mirémonos con gracia, porque un día nosotros estábamos en la otra posición y estas cosas van a impedir que tú retrocedas. Estas cosas van a impedir que tú vuelvas atrás. Estas cosas van a impedir que tu pasión se seque. Va a hacer que arda en tu corazón. Decide la mejor parte. Saca tiempo para estar con el Maestro. Dedícale tiempo a la lectura. Dedícale tiempo a hablar con Él. Sacrifica tu pasado. No vivas recordando el pasado. No vivas recordando el pasado. La palabra dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. No volvamos nosotros a eso. No volvamos nosotros a eso. Vamos a ponernos en pie.